Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar, como os he prometido, de Ben Simmons y Philadelphia 76ers, un equipo que tiene ahora mismo una situación muy delicada sobre todo porque ahora mismo el proyecto de la franquicia está muy cuestionado. Ya sabéis lo que ha pasado con Philadelphia, anoche cayeron en el Game 7 ante Atlanta Hawks, están eliminados de estos playoffs, Atlanta se ha convertido por lo tanto en el nuevo finalista de la conferencia este, se verá las caras ante... bueno, pues Giannis Antetokounmpo y Milwaukee Bucks, pero eso es otra historia. Vamos a lo que nos compete y es Filadelfia. ¿Qué pasa con los Sixers? Ahora mismo hay figuras muy cuestionadas, como por ejemplo Doc Rivers. ¿Es el entrenador o no es el entrenador de Filadelfia? Daryl Morey, ¿cómo va a actuar? ¿Va a traspasar a Simmons? ¿No lo va a traspasar? Y luego, por ejemplo, otras piezas, Tobias Harris, Joel Embiid, Seth Curry, etcétera, ¿no? El proyecto en general. Voy a ser tajante. Tema Doc Rivers. Mucha gente está criticando a Doc Rivers como el gran culpable y mucha gente está comparando lo que ha pasado este año con Filadelfia con lo que pasó con Clippers la temporada pasada. Para mí no tiene nada que ver, es decir, al final Doc Rivers es la versión que hemos visto, por ejemplo, este año, es muy diferente a la versión que vimos en la burbuja. Yo con Clippers, sobre todo en ese último partido, en ese último Game 7 contra Denver Nuggets, vi a un Doc Rivers apático, vi un Doc Rivers que no supo reaccionar en ningún momento, no tomaba decisiones, etcétera. Ayer yo sí que vi a un Doc Rivers que hacía cambios, reaccionaba, protestaba, estaba activo en el banquillo. De verdad os lo digo, creo que obviamente tendrá su parte de culpa como todo entrenador cuyo equipo cae eliminado de los playoffs, pero no tiene toda la culpa, ni siquiera es el gran responsable de esto que ahora mismo Filadelfia está viviendo. Por otra parte, tema Daryl Morey y posible traspaso, posible golpe, que ya sabéis que este GM es bastante propenso a dar golpes de mercado que podría dar este año. Lo hablaremos más en adelante, pero nos centramos en Ben Simmons. Hace unas horas Mike Johnson ha dicho en First Take, en el programa de la ESPN con Stephen A. Smith, que Ben Simmons está 100% fuera, al 100% fuera de la franquicia. Va a salir al 100% de los Sixers. Mi opinión, va a salir. Mark Stein ya lo ha puesto de hecho en un tweet que Filadelfia va a sondear el mercado para sacar a Ben Simmons, pero el problema es cuánto mercado, cuánto atractivo va a tener ahora mismo Ben Simmons. Pero situación del jugador, dejando a un lado que para mí va a salir sí o sí, 100%. Hay que darle ya por muerto, hay que darle una oportunidad. ¿Qué pasa con Ben Simmons? Sinceramente aquí yo creo que muchos no me vais a entender, pero voy a hacer de abogado del diablo. Voy a defender a Ben Simmons. En ciertas partes voy a defender a Ben Simmons porque creo que la crítica se está tornando en una crítica errónea. Es decir, para mí Ben Simmons es un jugador que tiene todavía una enorme proyección y sí, mucha gente en los directos me ha dicho, pero ¿cómo puedes decir que puede ir para superestrella o estrella de la liga, cómo está jugando, etcétera? A ver, no olvidemos una cosa, al final Ben Simmons tiene 24 años, 24 años, es decir, 28 es más o menos la edad de un jugador en donde entra en el prime, es decir, en la mejor etapa de su carrera deportiva, en su más alto nivel. Para Ben Simmons le queda 4 años e incluso todavía le quedaría carrera para seguir creciendo y desarrollándose como jugador, seguir madurando en definitiva. Es un jugador muy joven, con 24 años ya es 3 veces All-Star y una vez jugador defensivo del año. Muchos de vosotros habéis puesto a Ben Simmons por encima de Rudy Gobert en este premio esta misma temporada, por lo que para muchos de vosotros ya sería 2 veces jugador defensivo del año. Por otra parte, es un jugador distinto en su posición, es un jugador distinto a lo que estamos acostumbrados en la liga, es decir, estamos acostumbrados cuando hablamos de point guards de Stephen Curry, Damian Lillard, Campazzo, Jamal Murray, Ricky Rubio, etcétera. ¿Qué tenemos con Ben Simmons? Es un jugador que si no anotará es el punto débil de Ben Simmons y obviamente la temporada o sobre todo la liga que hoy en día conocemos, sobre todo lo que se prima es la anotación, pero es un base que va muy bien sobre todo a la hora de crear juego, en asistencias, en rebotes y es peculiar no por esto, sino por su estatura y por su peso. Es un base de 2,11 m y de 108 kilos, es decir,
estamos hablando de una versión de point guard muy distinta a la gran mayoría de point guards que componen la liga. Además es un jugador que por su estatura precisamente puede defender desde la posición de base hasta la posición de pívot, puede defender las 5 posiciones, lo que le convierte en un jugador que muy probablemente a lo largo de toda su carrera, casi siempre, si pone intención, estará en la lucha por ser el jugador defensivo del año, es decir, por ser el mejor defensa de toda la liga. Repito, este año ha sido segundo por detrás de Rudy Gobert y para muchos ha sido el primero. Además hay que tener en cuenta que es un jugador físico, es un jugador veloz, es un jugador inteligente y es la realidad, para mí es un jugador inteligente. Todo jugador cuya función sea la de crear juego, la de favorecer el movimiento de balón de su equipo, etcétera, etcétera, sí o sí siempre va a ser un jugador inteligente. Y luego, pues bueno, repito, tiene una enorme potencia, vemos cuando entra a canasta y cuando hace mates, muestra su máximo repertorio, tiene habilidad de pase, las transiciones que hace coast to coast son bastante buenas, pero vámonos a lo negativo. Para mí lo negativo de Ben Simmons, para mí lo negativo o lo malo que tiene como jugador no es la muñeca, no es la capacidad tiradora, es lo mental. Es la capacidad y sobre todo la fortaleza que tiene la cabeza de cara a superar momentos clutch, momentos importantes, momentos donde su equipo posiblemente más le necesite. Ayer vimos una jugada reveladora, ayer vimos una jugada donde se vio exactamente esto que estoy haciendo referencia. Ayer, por ejemplo, Ben Simmons se estaba metiendo cuerpo a Gallinari, se zafa de la defensa de Gallinari, tiene una ocasión perfecta para hacer un mate a 2 manos o a 1, como bueno pues hubiera querido, y hubiera empatado el partido 86-86. Porque hubiera sido una canasta de 2 puntos y tan ricamente Filadelfia empata a Atlanta Hawks. Lejos de eso, cuando ve que se acerca Trae Young, estamos hablando de Trae Young, lo que hace es pasar el balón a T-Bull, T-Bull saca la falta, 2 tiros libres, etcétera, etcétera, y creo que falla 1. Claro, nos encontramos con una jugada que sí o sí era mate seguro porque Trae Young no le iba a taponar y sobre todo hay que tener en cuenta pues la diferencia de físico, ya digo, es que al final Ben Simmons le sacaba cabeza y media a Trae Young, no le iba a taponar, estamos hablando de una canasta segura a 2 tiros libres que uno de ellos no entró, por lo que Filadelfia no pudo empatar en ese momento si no recuerdo mal. Para mí, esa jugada refleja que mentalmente Simmons no está bien, que mentalmente Simmons en los momentos importantes se acongoja, porque os voy a decir más, mucha gente se ha tomado a coña, se ha tomado a cachondeo el tema de los tiros libres de Ben Simmons, que no anota, que si es la peor temporada de un jugador en los playoffs, etcétera, etcétera, pero la realidad es que si miramos sus porcentajes desde la línea de tiros libres, desde que llegó a la NBA en 2017-2018, empezó con un 56%, mejoró a un 60% en la siguiente campaña, mejoró a un 62,1% en la siguiente y sí, bajó un poquito al 61,3%, es decir, su promedio en las 4 temporadas que ha estado en la liga desde la línea de tiros libres es del 59,7%, prácticamente el 60% en tiros libres. Estamos hablando del mismo Ben Simmons que ha hecho la peor temporada en la historia de la liga en playoffs desde en la línea. Es que hay que destacar esto, porque me parece tremendamente importante y porque refleja que la culpa no es su capacidad tiradora, la culpa es de su fortaleza mental. La realidad es que Ben Simmons se achanta en los momentos de máxima presión, porque estamos hablando de un jugador que a lo largo de su carrera, que ojo, tampoco lleva mucho, lleva 4 años, tiene un 59,7% en tiros libres. Un 59,7%, un 60% prácticamente. Llegamos a estos playoffs y nos encontramos con que baja de ese 59,7 a un 34,2. Fijaros que no llega ni siquiera al 35 ni al 40. 34,2, cuando en 4 temporadas ha tenido 59,7, prácticamente un 60%. No sé si veis esto, pero realmente a mí me parece que pues no es coincidencia. A mí lo que me parece es que Ben Simmons tiene un enorme problema mental, un enorme problema, y sobre todo el año pasado lo vimos. Filadelfia le puso unos psicólogos a Simmons para que lanzara más de 3 y para que mejorara su capacidad a la hora de intentar
más canastas, porque la realidad es esta: Ben Simmons no lanza canasta. A Ben Simmons se le critica por el Game 7 sobre todo porque no tiró a canasta, solo 4 veces en 36 minutos. Y es que si analizamos los últimos cuartos del segundo, el cuarto partido, el quinto, el sexto y el séptimo, la realidad es que Simmons no hizo ni un solo lanzamiento, ni uno solo. Incluido, por ejemplo, en el Game 7 esa ocasión en la que puede hacer un mate y no hace el mate, sino que pasa a Tibul. El segundo partido, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Estamos hablando de 5 partidos de los 7 que se han jugado. De 5. Claro, todo esto hace que hablemos de la capacidad ofensiva de Ben Simmons, porque la realidad es que a Filadelfia le han faltado puntos. Desde la marcha, desde la ausencia, la lesión de Danny Green, obviamente había alguien que tenía que tirar más de 3. Esa responsabilidad a lo mejor le tenía que tocar a Ben Simmons, pero esa responsabilidad la cogió Joel Embiid. Joel Embiid es un jugador que, bueno, pues es un pivot, que domina en zona, etcétera, etcétera, pero es un jugador que se estira, que tiene que irse a la línea de 3 puntos y lanzar, porque Ben Simmons no lo hace. Seth Curry sí, Korkmaz a veces, Tobias Harris, etcétera, etcétera, pero como dicen en Estados Unidos, Joel Embiid es un jugador que se tiene que adaptar y de alguna manera tapar los defectos ofensivos que tiene Ben Simmons, porque no lanza. No porque a lo mejor no sepa tirar, no, porque no lanza. Quiero incidir en esto: el problema no es que falle, es que no lo intente. Si no lo intentas, no vas a meter la canasta de ninguna de las maneras. Tienes 0% de posibilidades de anotar. Pero ojo, por lo menos si lanzas una de rebote, aunque sea de estas pedradas que dan al marco o al tablero y se terminan metiendo, una al menos, a lo mejor entra. Pero si no lo intentas, ese es el gran problema de Simmons. Ese es el gran problema que, por ejemplo, ayer destacó Charles Barkley cuando dijo: no puedes tener un base que no se atreva a tirar, que tenga miedo. El problema es este, el miedo que tiene Simmons a atacar. Y es un miedo que simplemente lo vemos cuando analizamos sus números de intentos en cuanto a canastas de 2 puntos, desde la 2017-2018 hasta esta temporada. Empezó con 12,2 intentos solo en cuanto a canastas de 2 puntos, 12,2 intentos por partido, bajó a 12,1, bajó a 11,2 y este año ha tenido 9,9. O sea, para que veáis que cada temporada baja más sus promedios en cuanto a intentos de canastas de 2 puntos. Volviendo a lo de Joel Embiid y que, bueno, pues al final se tiene que adaptar y se tiene que estirar para, bueno, pues tapar un poco las carencias de Ben Simmons, no lo digo yo, lo dice por ejemplo Wesley Lambert de The Ringer. La idea de que Joel esté estirando su juego para adaptarse a un tipo que es mucho peor que él, en lugar de al revés, es una locura. Eso sería como si LeBron estuviera acomodando a Kyle Kuzma. Claro, lo que ha pasado este año en comparación al pasado es que el pasado, por ejemplo, Filadelfia no tenía tiradores, perdieron a J.J. Redick y se encontraron con que no tenían tiro de 3. Este año, para solventar eso y para liberar un poco a Simmons, ficharon a Seth Curry y también ficharon a Danny Green, que son, bueno, pues jugadores puramente tiradores, aparte de alguno como Danny Green, defensor, etcétera, etcétera. Seth Curry también te puede aportar otras cosas, ¿no? Pero su principal rol, su principal función es la de tirador, al igual que la de Dwight Howard es la de rebotear y taponar e intimidar en zona. Danny Green y Seth Curry eran tiradores. Con Danny Green lesionado, obviamente se te queda un puesto vacante y tienes que cubrir eso. Vuelvo a repetir, ¿quién lo ha hecho? Lo hace Joel Embiid, lo hace Tobias Harris, lo hace Seth Curry, pero necesitas más puntos. Y claro, Ben Simmons con 4 lanzamientos y 4-5 puntos no llegas a más. Entonces ese es el verdadero problema de Filadelfia con Ben Simmons, y lo mental es el problema de Ben Simmons. Ojo, con esto no le estoy quitando ni responsabilidades ni nada por el estilo, porque al final Atlanta ayer ganó con un partido más o menos decente de Trae Young, un gran partido de Kevin Huerter y un partido sin Bogdanovic prácticamente, que jugó 21 minutos y tuvo que salir en su ayuda Danilo Gallinari. O sea, hay que destacar que Ben Simmons estuvo mal, ha estado mal siempre en los momentos clutch, en los momentos importantes, y esto es así, no se puede decir de otra manera, pero creo que estamos errando el tiro si hablamos de Ben Simmons como un jugador acabado o que ya ha tocado techo. A lo mejor su futuro, su estancia en Filadelfia ha llegado a su fin, posiblemente. Yo creo, repito, Ben Simmons va a salir. Prácticamente en la liga se está dando al 100% como su época en Filadelfia acabada.
puede cambiar de equipo, lo más seguro es que se irá. ¿Y a dónde se irá? ¿A dónde, por ejemplo, mandará a Ben Simmons Daryl Morey? Posiblemente al destino que más se está hablando ahora mismo en Estados Unidos, Portland Trail Blazers, porque ahora lo que se está diciendo es que Filadelfia y Portland podrían hacer un traspaso donde se cambiaría a Ben Simmons por CJ McCollum. Yo creo... Tendría ciertas dudas en cuanto a este movimiento, pero viéndolo o analizándolo un poco más detalladamente, es cierto que si McCollum en Filadelfia ganaría McCollum y ganaría Filadelfia. ¿Por qué? Porque Filadelfia de esta manera sería un equipo mucho más fuerte ofensivamente hablando, y a las defensas rivales le crearías ciertos problemas en cuanto a ¿qué hacemos? ¿Defendemos a Embiid y dejamos un poco liberados a los Tobias Harris, Seth Curry, si McCollum, etcétera, etcétera? Porque McCollum va muy bien de 3, de 2, etcétera, etcétera. O defendemos, por ejemplo, al juego exterior y dejamos un poco más liberado a Joel Embiid. Claro, aquí habría más problemas. Con Ben Simmons en Filadelfia, el hecho es que si no tiras, obviamente no eres ningún peligro, por lo que Atlanta tiene mucha más capacidad para defender, capacidad y facilidad, porque solo se tiene que centrar en 4 jugadores de los 5 que hay en pista. Si Ben Simmons ni siquiera lanza, pues bueno, hay que preocuparse de Embiid, de Harris, de Seth Curry y del otro que esté. Ya puede ser Shake Milton, puede ser T-Bull, puede ser Kormaz o el que sea. Claro, dejas a un lado a Simmons porque no te va a dar problemas en el ataque, porque sabes que no te los va a generar. Eso por un lado, pero claro, con CJ McCollum la cosa cambiaría. En el caso de Portland Trail Blazers, Portland yo creo que uno de los grandes puntos débiles que tiene el equipo es la defensa. Obviamente con Simmons, pues claro, estás añadiendo el que para muchos es el mejor defensa de la liga o el segundo, como finalmente ha sido por detrás de Rudy Gobert. Obviamente Ben Simmons es mucho mejor en defensa que CJ McCollum. Añades a un jugador que te puede defender las 5 posiciones. Ofensivamente hablando, no irías nada mal con, bueno, pues Damian Lillard, Norman Powell, Carmelo Anthony y compañía, por lo que no sería para nada mala esa adquisición de Portland. Además añadirías un jugador 3 veces All-Star, jugador defensivo del año, con el que, pues bueno, yo creo que Lillard estaría contento, no lo vería mal. Ya sabéis que Lillard está presionando para que Portland mejore su roster de cara al año que viene. Entonces es ahora mismo lo que se está barajando, un trade Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers, CJ McCollum a Fila a cambio de Ben Simmons a Oregón, a Blazers. Veremos a ver qué ocurre si al final se materializa este trade. Yo creo que hay razones para pensar que ambas partes saldrían ganando. Ponérmelo por aquí, vosotros qué opináis, pero de verdad creo que Ben Simmons en Filadelfia no va a haber más, y va a terminar saliendo. Magic Johnson ha dicho que al 100%, Mark Stein también lo ha dado por hecho, y yo, viendo el panorama, viendo lo que pasó ayer, etcétera, etcétera, y más o menos conociendo, como vosotros conocéis también a Daryl Morey, de verdad, yo doy por hecho la salida de Ben Simmons de Filadelfia. A lo mejor nos sorprende y se queda, pero lo dudo. Dicho esto, ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme absolutamente todo lo que penséis de Ben Simmons, de si saldrá, no saldrá, el traspaso que haríais, si creéis que se va a concretar ese con Blazers u otro distinto. Ponérmelo todo por aquí abajo y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.